la mano bondadosa de Dios estaba con él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. En los próximos minutos te invitamos a estudiar con nosotros la palabra de Dios con el pastor Luis Lara. El libro de Génesis, el capítulo número 1, y vamos al verso número 1 y luego 2. Yo les invito a los hermanos y hermanas que tienen buen corazón que observen quienes están visitan o traen Biblia, acérquense con su Biblia para que puedan leer la palabra del Señor. Nada más acérquese uno, no todos, porque va a aparecer manifestación. Bueno, como no me entienden, Francisco, por favor, acérquete ahí allá va mi hermana Elvia. Muy bien. Así ustedes pueden ver lo que estamos leyendo y que buscamos compartirlo conforme a lo que está escrito según la dirección del Espíritu Santo de Dios. Génesis capítulo 1 y verso 1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento, hermano, hermana, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Mencionaba hace rato cuando saludábamos, damos la bienvenida de por qué adoramos a Dios eterno. Conforme a la Biblia, Dios creó el principio de todas las cosas. Antes de que hubiera tierra, Dios ya existía. Antes de que hubiera luna, sol, estrellas, mar, gente, Dios ya existía. Él es eterno. Y si Él es eterno, nosotros no lo podemos hacer. Él nos hizo a nosotros. Dice la Biblia que de un grupo, un poco de polvo, formó una figura humana, sopló, y ahí nosotros venimos a ser como raza humana, seres vivientes. Muy bien, pero ahora viene algo interesante. En el verso 2 dice: ¿cómo estaba la tierra cuando la hizo Dios? No había orden, no había nada en su lugar. Estaba también vacía. Él no había ordenado que se hiciera nada. Estaba solamente la materia. Entonces, ¿qué pasaba? Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Esto es, de toda la inmensidad del firmamento, era todo tinieblas. Pero hay una cosa: el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y quiero invitar a que medite conmigo en esto. Estando allá en Sonora, Puerto Peñasco, Dios me empezó a hablar a través de este mensaje y de este tema. ¿Por qué? Había un servicio donde los invitados o los que estábamos escuchando éramos pastores, entre comillas. Y va a ser sincero, yo no veía ese mover del pastor que está lleno de Dios y que está contento de que está aprendiendo de la palabra del Señor. Y yo sentía una carga en mi corazón. ¿Por qué no sienten esas gentes lo que está dándose aquí? Y Dios empezó a tratar conmigo, y entonces entendí esta palabra: el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. ¿Qué significa esto? El Espíritu de Dios siempre está en movimiento, siempre está en acción. Si usted analiza su cuerpo humano, su corazón está bombeando 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, está bombeando. Cuando usted descansa por la noche, sus ojos se cierran y descansan. Sus pies, al estar recostada, sus pies descansan, es que trabaja de pie, según lo que haya hecho. Todo su cuerpo prácticamente descansa, su boca descansa, pero su corazón nunca deja de estar moviéndose. Porque si el corazón se para, ¿qué sucede? Nos morimos. Muy bien, el Espíritu de Dios todavía se mueve, aunque no querramos creerlo. Porque si el Espíritu de Dios se detiene, el mundo se muere. Grábate esto, amigo, amiga que nos visitas en esta tarde. Escucha bien: si el Espíritu de Dios deja de moverse,
vayas a la iglesia o no vayas a la iglesia, creas en Dios o no creas en Dios, fíjate bien, si el Espíritu de Dios deja de moverse, nos morimos todos, porque en el Espíritu de Dios hay vida. Ahí hay vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Voy a hacer un paréntesis, por favor. El que traiga chicle, por favor, vaya y tírelo. Estamos en la iglesia, en la predicación de la palabra de Dios. Yo soy de la antigüita todavía. Si delante de Donald Trump hay que estar firmes, delante de Dios con mayor razón. Perdónenme, yo creo en la antigüita todavía. Ay, qué duro es este hombre. Ni modo. Si se mueve el Espíritu de Dios, Él nos muestra cómo estamos, ¿sí o no es cierto? Es como un espejo donde nos vemos y se está moviendo el Espíritu y dice, aquí estás mal, allá estás mal, aquí estás bien, acá corrige, acá mejora. No ocupamos que nadie me diga, haz esto, haz lo otro. Si dejamos que el Espíritu de Dios se mueva, Él empieza a mostrarnos cómo está nuestra vida. Él empieza a mostrarnos. Venga conmigo, por favor, al libro de Éxodo, si es tan amable. Éxodo, el capítulo 19 y el verso número 16. Éxodo, capítulo número 19 y verso número 16. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud donde había estado allá en Egipto. 400 años esclavizados, 400 años sufriendo y viviendo cosas que no querían, y Dios los libera. Entonces dice el verso 16 del capítulo 19 de Génesis, de Éxodo: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Fíjense bien, habían salido de Egipto, ahora venía un encuentro del pueblo de Israel con Dios allá en aquel monte. Dios hizo su presencia, hizo su manifestación en aquel monte. Y ahora pongan atención, cuando Dios se manifiesta, ¿hay quietud? Cuando Dios se manifiesta en su poder, ¿estamos como estatuas? No, absolutamente no. Y aquí es lo que Dios me empezaba a mostrar en aquella reunión. Aquí hay hombres de Dios, aquí hay predicadores de Dios, aquí hay mensajeros de Dios, pero están como estatuas. Y yo dentro de mí me contristaba. Porque decía, ¿cómo es posible? Si somos los mensajeros y no sentimos qué es lo que vamos a transmitir a la gente que nos escucha cuando presentamos el mensaje de la palabra del Señor. Escucha bien y analiza el texto. Dios hace una cita con el pueblo. Moisés tiene que subir ahí. Pero dice Dios, para que vean que yo estoy aquí, para que vean que mi espíritu está aquí, va a haber una señal sobrenatural. Truenos, relámpagos, algo que no se entienda. Y el mismo monte, cuando sintió la presencia de Dios, comenzó a temblar. Escucha bien, hoy en día nuestros servicios en la iglesia no son servicios de Dios, son funerales. Porque si sintiéramos la presencia de Dios, estaríamos temblando al sentir el toque de Dios, el mover de Dios, el fuego de Dios. Necesitamos volver al Pentecostés como Dios estableció su iglesia. Escucha bien y no se espanten las visitas. No se espanten las visitas. El mover de Dios es algo sobrenatural. Es algo que no se puede explicar. Hoy en día hablamos y cantamos y brincamos, está muy bonito todo eso, pero ¿de qué me sirve cantar? ¿De qué me sirve brincar? ¿De qué me sirve despeinarme? ¿De qué me sirve salir sudado si no sentí la presencia de Dios? Sentí las emociones, mas no la presencia de Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Ahorita Shakira tiene una gira por todo México, localidades agotadas. Y todas las mujeres ahorita en México andan bailando como Shakira. Están motivadas por Shakira. Acaba de estar en el sur de México Chayanne. Igual, todos los hombres se sienten Chayanne.
¿Qué es eso? ¿Son Chayannes? No. ¿Son Shakiras? No. Son emociones provocadas por el artista. En nuestros cultos hoy en día, muchas veces nos movemos por las emociones y no por la presencia de Dios y el mover de Dios en nuestras vidas. Entonces, si aquel monte temblaba, es porque Dios estaba ahí. Hay un canto muy antiguo que entonamos por allá en los años pasados y decía: allá en el monte Horeb la zarza ardía. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Cuando queramos ver y sentir la presencia de Dios, tiene que temblar la iglesia, tiene que temblar el edificio, tiene que temblar las bancas, tiene que temblar las sillas, tiene que temblar la cámara, tiene que temblar los hermanos, no por el predicador, no por el motivador, sino porque algo se mueve en la atmósfera, algo está tratando con la iglesia, algo está circulando. Y dices: ¿qué es esto? ¿Es inteligencia artificial? No. ¿Es el Blue Beam? Tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Es el Espíritu de Dios que se está moviendo en medio de su pueblo. Es el Espíritu de Dios que quiere tocar, que quiere sanar, que quiere salvar, que quiere liberar, que quiere cambiar a la gente. Cuando alguien llega a la iglesia con una carga sentimental, moral, espiritual, y empieza a sentir el mover de Dios, esa persona ya no sale igual. Ya no sale igual. No le pusieron las manos, no le dijeron nada, ni le dieron decretos, ni esto y lo otro. Oiga, pero ¿por qué cambió? Usted llegó con cara de enojado y ahora sale pero hasta brincando. ¿Por qué? Porque algo se movió en ese lugar. No sé qué fue. No fue el predicador, no fueron los músicos, no fue el ambiente. ¿Qué fue? Algo se movió. Y quiero decirte una cosa: eso se va a mover en ti en esta tarde y vas a salir como una persona llena del poder, llena del gozo, llena del fuego del Espíritu Santo, porque a eso te invitó Dios aquí en esta tarde. Guess what? No viniste por casualidad. Dios tiene algo especial. Really special. Algo especial. Él no se fija si eres hombre, si eres mujer, si eres alto, si eres bajito, si eres gordito, si eres flaco, si eres guapo, si eres feo, si tienes mucho dinero, si no tienes dinero, si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si tienes papeles migratorios. Él no se fija en nada de eso. Él solamente se fija en que querramos sentir la presencia de Dios, que querramos experimentar el mover de Dios. Señor, si moviste aquel monte, muéveme a mí. Si sacudiste aquel monte, sacúdeme a mí, Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy como un perro que acaban de llenar de agua. Ese pobre perro lleno de agua, le pesa el agua y empieza a sacudirse porque el agua le estorba. Así Dios quiere sacudirnos para quitarnos lo que nos estorba: envidia, coraje, resentimiento, maldad, todo lo que tengamos. Dice Dios: te voy a sacudir para que todo lo que te está estorbando se mueva y salgas libre de este lugar, salgas lleno de la presencia de este lugar. No te digo que seas perro ni que seamos perros. Como el ejemplo de ese animal tan noble. Si ese animal se sacude lo que le estorba, Dios dice: como tú no te lo sacudes, déjame y yo te lo sacudo. Hay resentimientos muy pesados, hay tristezas que se han convertido en amarguras, hay dolores que se han convertido en cánceres. Y no me refiero a la piel, al hueso, a la carne, me refiero al alma. Allí donde están los sentimientos, allí donde no he podido perdonar, allí donde no he podido olvidar, allí donde no he podido soltar, dice Dios: déjame, solamente súbete al monte, y cuando sientas el trueno, cuando sientas el ruido, cuando veas el relámpago, déjame que yo te sacude, porque tú este día vas a salir libre de este lugar. Y yo te pregunto: ¿tú quieres salir libre de este lugar? ¿Quieres salir libre de este lugar? Hay que ir al monte, hay que ir al monte, hay que ir al monte, hay que salir del campamento, hay que salir de la rutina, hay que salir de lo de diario, hay que ir al monte donde se mueve la presencia y el poder de Dios. Ahí tenemos que ir, ahí Dios nos está esperando, ahí le dice: ven, ven,
eso pasaba. Y el pueblo de Israel tenía que experimentar una cosa muy importante. En Egipto habían visto figuras, imágenes, habían visto pirámides, los faraones y todo eso, pero nada de eso satisfacía el alma de los hebreos que estaban ahí. Trabajaron con dura carga, pero nada sentían. Muchas veces, como seres humanos, queremos que un objeto físico cambie nuestra vida. Queremos que algo físico transforme nuestra alma. Si eso fuera posible, yo me dedicaba a vender amuletos para cambiar la vida de la gente. Si eso fuera posible, cerraríamos los hospitales y con los amuletos la gente sería sanada. Pero no es eso. La única sanidad en el alma la da el Espíritu Santo de Dios. El único que puede sanar nuestra alma y nuestra vida es el Espíritu de Dios que hacía eso. ¿Qué hacer cuando nos reunimos en un lugar como estos? ¿La rutina de mismo? ¿La rutina de siempre? ¿La rutina de siempre? ¿O decir, Señor, ¿irá a temblar ahora? ¿Irá a haber relámpagos ahora? ¿Qué vamos a ver ahora en el servicio? Llegar con una expectativa de algo diferente. ¿Por qué? Porque estamos buscando el mover del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu de Dios haga algo diferente. Pero qué triste. Hablo del ambiente religioso en general. Vamos a alguna reunión religiosa, cualquiera que sea el grupo, ya sabemos lo que va a pasar, cómo empieza, cómo se desarrolla todo y cómo termina. Es lo mismo, porque es el hombre el que hace el programa religioso. Pero cuando el hombre se hace a un lado y el Espíritu de Dios comienza a manifestarse, otra cosa sucede y se rompe aquella actitud de lo mismo y lo mismo. Yo te invito a que medites conmigo en esta tarde. Quiero que Dios me sacuda como sacudió aquel monte. Quiero que Dios haga algo en mi vida como lo que hizo en aquel momento, en aquel lugar. Te tengo buenas nuevas. Él quiere hacerlo y puede hacerlo en cada uno de nosotros. El problema es que nosotros dejemos que Dios haga las cosas en nuestra vida. Es importante entender esto, el mover del Espíritu de Dios. Grábate esto, el mover del Espíritu de Dios. Te voy a poner otro ejemplo del poder de cuando el Espíritu de Dios se mueve. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 27 y verso 50. A la mitad de la Biblia aparece un evangelio que escribió Mateo, el capítulo número 27 y el verso número 50. Mateo, capítulo número 27 y el verso número 50. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. Fíjate bien lo que dice Mateo 27:50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. ¿Qué sucedió? Jesús estaba crucificado. Había pagado el precio de tus pecados y mis pecados en aquella cruz. Los había pagado. Y quiero invitar a quienes nos visitan a que me sigan, por favor. Síganme, por favor. No quiero ofender a nadie. Quiero que abramos el entendimiento. Todo es bueno. Aquí hay una cruz. Hay gente que todavía tiene ahí a Jesús crucificado, ¿sí o no es cierto? Hace 2000 años que lo crucificaron. A las 3 horas lo bajaron de la cruz. Pero la gente lo tiene todavía amarrado a la cruz. 1, 2. ¿Quién exhaló el Espíritu?
¿La cruz o Jesucristo? ¿Quién fue sacrificado? ¿La cruz o Jesucristo? ¿Quién fue sacrificado? ¿Jesús o la cruz? Jesucristo, ¿verdad? La pregunta es, y la hago con respeto, dama, ¿quién fue crucificado? ¿Quién entregó su vida? ¿La cruz o Jesucristo? Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Tenemos que adorar a la cruz? No. No. Ahora piensen ustedes junto conmigo. Imagínese usted que en aquellos años había rifles y dijeron, vamos a fusilar a Jesús. Pondríamos en lugar de la cruz un fusil. ¿Haría lógica? ¿Qué es lo que nos está pasando? No estamos leyendo la Biblia. Y al no leer la Biblia, cometemos estos errores. Me dirán ustedes, usted que me está viendo, pero es una iglesia cristiana. Sí, es cristiana porque creemos en Cristo, pero no obedecen a la palabra de Dios, que es muy diferente. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es obedecer a la Biblia. ¿Qué instrucciones me da la Biblia? Las obedezco y Dios me bendice. Pero si no obedezco a la palabra de Dios, puedo tener la Biblia más cara que compré, la que usted quiera, pero si no la obedezco, ¿de qué me sirve? Voy con el mejor médico, al mejor hospital, y me dice, deje de comer esto, deje de comer aquello, haga esto y lo otro, pero no sigo las instrucciones y no me sano, y le echo la culpa al doctor. ¿Qué doctor tan malo? ¿Qué medicina tan mala me dio? No, es que yo no obedecí a lo que el médico me dijo. Entonces, hoy en día, la raza humana está caminando en forma equivocada porque no está obedeciendo a la palabra de Dios. Están adorando a la cruz en lugar de adorar al que ya resucitó. ¿Estamos entendiendo? Qué preciosa oportunidad de entender la palabra de Dios, y los que ya estamos, seguir reafirmando el conocimiento de la palabra de Dios. Él, estando en la cruz, dice, expiró el Espíritu. Imagínense a Jesús. Vamos a ver aquí la cosa esta. Jesús está crucificado y expira, esto es, suelta el último momento de respiración de su cuerpo. Expiró, salió su espíritu. Cuando tú y yo muramos, vamos a hacer lo último. Expiramos el espíritu de vida que Dios ha puesto en nosotros. Ahí expiramos. Ahora la pregunta es, cuando expiremos, ¿estamos preparados para darle cuentas a Dios? ¿Estamos preparados para estar delante de Dios? Te dejo la pregunta para que la estés, como dicen allá en el rancho, para estarla mascando. Cuando yo muera, estoy preparado. Muy bien, entonces Jesús expiró estando en la cruz del Calvario. Ya había cumplido con el sacrificio y Jesús expiró. El Espíritu salió. Ahora, ¿qué pasa cuando sale el Espíritu del cuerpo de Jesús? Veamos el verso número 51. Ahí sigue el verso 51. ¿Qué dice el verso 51? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. En el templo de Jerusalén había un velo, para entrar del lugar santo al lugar santísimo, y solamente lo abría el sumo sacerdote cuando llevaba la ofrenda que a Dios le agradaba. Aquí, al abrirse automáticamente o rasgarse el velo del templo, estaba diciendo, este sacrificio es perfecto, este sacrificio lo acepto. Luego dice así, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pongan atención, Jesús está crucificado, sale el Espíritu. Al salir el Espíritu, ¿qué hizo la tierra? Tembló. Tembló. La tierra sintió el mover del Espíritu de Dios y toda la tierra tembló. Permíteme decirte lo que acaba de pasar acá en Myanmar de 7.7, eso no es nada con lo que pasó el día que Jesús expiró.
con lo que pasó en el monte Sinaí. Eso no es nada. En el monte Sinaí no se cayó ningún edificio porque no había edificios, pero que si hubiera habido edificios todo queda plano, porque al mover de Dios todo va a tierra y se humilla delante de la presencia del Señor. Entonces la tierra tiembla y las piedras se partieron. Dice así tu Biblia, ¿no? Sí. Verso 51. Quebró la tierra y las piedras se partieron. El poder del Espíritu de Dios, cuando sale de la boca de Jesús, las piedras se partieron. ¿Qué significa? Cuando yo acepto que Jesús en su Espíritu se mueva en mí, me parte totalmente. ¿Sabes qué es lo primero que me quita? El orgullo. Es lo primero, el orgullo. Yo soy aquel. Mi teléfono es tal, mi reloj es tal, el perfume que uso es este, vivo en tal lugar, el carro que manejo es este. Cuando Dios toca a una persona, lo parte de tal manera que el orgullo desaparece. El orgullo desaparece. ¿Cuánta gente orgullosa hay en día en cualquier grupo religioso? Porque presumen y se afianzan en lo que ganan, en el carro que manejan, en la casa que viven, en la ropa que se ponen, en el teléfono que usan, en tantas cosas que son solamente vanidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Que Dios nos parta ese orgullo que tanto daño nos hace. ¿Por qué en muchos matrimonios se llega al divorcio? Por el orgullo. Por el orgullo. Si aceptáramos que yo cometí el error y pido perdón, ese matrimonio se arregla, ¿sí no es cierto? Pero no, yo me monto en mi macho y no. Jesús dijo, ¿saben por qué hay divorcios? Por la dureza de su corazón. Son duros para perdonar y duros para aceptar que alguien les suplique perdón. Entonces necesitamos que Dios parta nuestro corazón como partió aquellas rocas. Definitivamente. Entonces, entendiendo esto, se parten las rocas. ¿Qué otra cosa pasó? Se abrieron los sepulcros, ¿verdad? Fíjense bien, el Espíritu de Jesús sale. ¿A dónde entró? En los que estaban sepultados, que habían muerto creyendo que el Mesías iba a venir. Un aviso para ti y para mí. Si tú y yo morimos en esta tarde y nos consagramos a Cristo, me entierran, pero un día va a sonar la final trompeta. Y cuando suene la trompeta, tú y yo la vamos a oír y vamos a salir de la tumba. ¿Qué te parece? ¿No vale la pena? ¿No vale la pena? Entonces, si eso pasó y me estaba avisando, no le tengas miedo a la muerte, porque por haber expirado Jesús su espíritu, entró en aquellos cuerpos que estaban sepultados y salieron de los sepulcros. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Estaba diciendo Jesús, muerte, ya te quité tu poder sobre la raza humana. Ya te quité el miedo que la gente te tiene al entrar a esos cuerpos que estaban sepultados. Una pregunta, como cristianos, ¿no hará falta que el Espíritu de Dios sople en nosotros? Porque yo creo que en lugar de estar en la banca, estamos en la tumba. Hello. Seamos claros. Seamos claros. ¿Alguna vez fuiste a una fiesta? ¿Alguna vez fuiste a alguna fiesta? ¿De pura casualidad? Sí. Casi no. ¿Sí? Sí. ¿Y aquí vas a la fiesta? A ver cómo bailaban nosotros. ¿Sí? ¿A eso ibas a ver? ¿A qué ibas? A bailar. ¿Sí me explico? Quiero que capten esto. Es importante, yo lo repito a cada rato, ustedes lo saben. Fíjense bien. ¿Alguna vez fuiste a una fiesta? ¿Bailaste o no bailaste? ¿Poquito o mucho?
No, ya se me olvidó. Ok, fíjense bien en esto. Si cuando yo no conocía de Dios, mi diversión, mi entretenimiento era ir a una fiesta y bailar. Y yo quería, desde que empezaba la fiesta, estar baile y baile y baile y baile, porque era mi diversión y me llenaba de alegría por una semana de trabajo, por lo que fuera. Muy bien. Ahora, ¿por qué cuando voy a la iglesia estoy sentado como momia de Guanajuato? ¿Sí me explico? Yo no sé ustedes, damas, pero ustedes oían la música y estaban con los pies por acá, ¿sí o no es cierto? Y ya la cadera decía Shakira, Shakira, a ver quién me saca a bailar, a ver quién me saca a bailar. ¿Sí o no es cierto? Sí. Entonces quiero entender esto. Ahora, si esto provocaba la música, si esto provocaba el grupo musical, si esto provocaba quien estaba cantando, ¿qué no tendrá más poder el Espíritu de Dios para provocar en nosotros el gozo y la alegría? ¿Qué necesitamos entonces? Señor, rompe mi alma como rompiste las piedras, y lo muerto que hay en mí, que entre a vida, a gozo, a alegría en tu presencia. Dios quiere una iglesia viva, no una iglesia muerta. Dios quiere una iglesia en gozo, en júbilo. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios quiere. ¿Sí me explico? Es importante entender esto. Porque decía, cuando veía todo eso, Dios trataba conmigo. Y aquí viene conmigo. Y si tú eres predicador y crees en el poder del Espíritu Santo, andas todo desanimado, andas triste, andas cabizbajo, ay, es que ando medio agüitado, es que me toca pagar la renta, es que ya viene la luz, la gasolina, se descompuso el carro, ay, ¿y ahora para dónde le hago? Me voy para el pueblo, hoy es mi día. Y empezamos a pensar muchas cosas. Escucha bien, pero cuando el Espíritu se está moviendo en ti, dices, si Dios está conmigo, ninguna deuda está contra mí. Si Dios está conmigo, ninguna situación difícil está contra mí. Le decía a mi esposa al día de viernes, estaba yo sentado en el patio de la casa de ustedes y estaba yo leyendo la Biblia, y entonces veo un pajarito que andaba ahí brincando, y brincaba y agarraba algo con su piquito, y me venía a la mente lo que dice la Biblia: si Dios alimenta a las aves que no siembran ni cosechan, ¿qué no le dará a ustedes también de comer? Clarito lo estaba viendo. Y yo decía, gracias Señor, porque lo estoy viendo aquí. De repente sale una ardilla. Y ahí se baja la ardilla y empieza a buscar también por ahí que agarrar. Y yo estaba acabándome una manzana y le echo la manzana a la ardilla y como que se espantó. Se subió al árbol, dio la vuelta por ahí y empezó a verme. Yo me quedé así como cristiano, así parecía muy bien. Así me quedé. Como los cristianos en la iglesia, así me quedé. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive de Cristo? Es un nombre de gloria. Grito de júbilo. Amén. Y así me quedé. Como el cristiano que está en la iglesia. ¿Verdad? Así me quedé. Y ya, como que la ardilla se me quedó bien y dijo, este sí es cristiano. Y se bajó del árbol. Y ahí fue despacito. Y fue y agarró la manzana. Y ahí se parece y le empieza a comer. Y se me volteaba a ver y yo así, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive de Cristo? Es un nombre de gloria. Y esta cosa comiéndose la manzana. ¿Qué quiero llegar con esto? La ardilla, sin saber, bajó a buscar comida. El pajarito salió a buscar comida. Si eso es de Dios con un pájaro y con una ardilla, ¿qué no hará contigo y conmigo? Él puede proveer para nuestro diario comer, nuestro diario vivir, nuestro diario vestir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos duros como la roca y no creemos. Dios te puede sanar, no es cierto. Dios puede proveer, no es cierto. Dios puede hacer esto por ti, no es cierto. Porque tenemos
dura la fe como una piedra y dudamos del poder de Dios. ¿Estamos cantando? Si dice la Biblia que estos muertos salieron, yo lo creo. Sigo leyendo la Biblia rápidamente. O sea, las rocas se partieron y los versos 52, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Fíjate bien, hay un temblor, se abre el velo del templo, se parten las rocas y luego de los sepulcros se abren y los que estaban ahí se habían resucitado. Interesante por aquí. Muy bien. Ahora, aquí hay algo que vamos a analizar muy bien. En el capítulo 28, ahí mismo Mateo, ahora el capítulo 28, versos 1 y 2. Capítulo 28 de Mateo, versos 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Ya pasaron los 3 días, ya pasó el reposo más bien del sábado, y el domingo temprano van al sepulcro a ver qué ha pasado. Y aquí se produjo un gran terremoto. ¿No se le hace que Dios se mueve en los terremotos? Fíjense bien. ¿No será que Dios a través de los terremotos nos está hablando? Sí. ¿Qué nos está diciendo por el terremoto? Arrepiéntete, búscame, camina conmigo, camina conmigo. Mira, si se cayó ese edificio, usted vio una noticia, se me llama, no se cayó el edificio completito. Si ese edificio no le duró al terremoto, ¿qué le duraremos nosotros a Dios? O sea, tu vanidad, tu orgullo, el pensar que yo sé todo, gano tanto, ya soy supervisor, ya soy esto, y por aquí, y por allá. Como dicen ahí en mi colonia, bájale, porque no somos nada ante el poder de Dios. Entonces, capítulo 28, vamos a ver ahorita, otro temblor, otro terremoto. Analicen esto. Cada que vean en las noticias un temblor, un terremoto, más vale, como decía un hermano amado, que Dios nos agarre confesados. Dios nos está hablando de muchas maneras a la raza humana. Entonces, capítulo 28 que estamos leyendo, verso 2, se produjo un gran terremoto. Ahora, ¿por qué? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó en ella. El cuerpo de Jesús lo bajaron de la cruz, lo llevaron a la tumba, lo depositaron y de acuerdo a las instrucciones de Roma pusieron una gran piedra para que nadie pudiera moverla y la gente, según ellos, dijeran que resucitó y de ahí no salieran. Cuando llega María Magdalena con otras mujeres, lo primero que, imagínense ustedes, va de camino, imagínense mujeres, me voy a poner del lado de la mujer, ahí van todas, Jesús, el maestro, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo estará? Van tristes y de repente van caminando y empieza a temblar. Habían estado en el momento que él expiró, un temblor, otro temblor. ¿Cómo se habrán sacudido estas mujeres? ¿Qué miedo les habrá venido? ¿Qué impacto? Otro temblor. Se apresuran y llegan a donde está la tumba y encuentran que la piedra ya no está. Y el ángel dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienen? Es que la piedra ya la moví, no se preocupen. Escucha bien, no importa cuántas piedras haya delante de ti que te impiden lograr tus metas, Dios las puede mover. Aparentemente tú estás en una tumba, aparentemente estás en una situación difícil y de aquí no salgo, y de aquí no salgo, y trabajo y no me alcanza, y no gano bien, y esto y lo otro, y te sientes como en una tumba. Escucha bien, todavía hay un Dios que tiene poder para mover la piedra de la tumba y que tú salgas a vida.
Entonces, cuando ven eso, el ángel ha removido la piedra y hay una cosa interesante. Dice, el ángel se sentó sobre ella. En otras palabras, autoridad sobre aquella piedra. Ahora, ¿por qué se mueve la piedra? Dijimos que cuando Jesús murió, expiró el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Él resucitó, aspiró el Espíritu. Fíjate bien, cuando Él expira tiembla y cuando Él aspira también tiembla. Significa que donde el Espíritu de Dios está, hay movimiento. Lo que dije al principio, hay movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Capítulo 27, regrésese para atrás, verso 53. Ya que Él ha resucitado, ya Jesús resucitó, ahora vean bien, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Piensen en esto. Expiró, tembló, volvieron a respirar, estaban muertos. Pasa el tiempo, Jesús resucita y después de que Él resucita, los que estaban en el panteón salieron. Ahora imagínate, salen del panteón y se van caminando hacia Jerusalén. ¿Qué haría la gente? ¿Qué haría la gente? Lo voy a decir con mucho respeto. ¿Qué haría Luis Lara? Ahí viene tu papá, pero si estaba muerto, estaba enterrado. Ahí viene tu mamá, pero estaba muerta, estaba enterrada. ¿Estás captando? ¿Qué impacto habrá habido en la ciudad de Jerusalén al ver a todas las gentes caminando entre ellos, vivos? Vivos. ¿Cómo quiere Dios a su iglesia? ¿Enterrada o la quiere viva? ¿Qué quiere hacer Dios con la iglesia hoy en día? Resucitarla. 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 Que sea una iglesia viva. Viva totalmente. Pero depende de nosotros que cuando Él diga, voy a soplar en ti, recibamos esa frescura de la respiración de Dios y tomemos vida para Él. ¿Estamos cantando? ¿Estamos cantando? Escucha bien, iglesia. Te hablo lo que Dios trató conmigo en aquella reunión y fue fuerte, y aquí está Gabriel que va a decir lo que hice, cómo Dios me contristó en esa reunión. Escucha bien, iglesia, o nos llenamos de Dios o nos quedamos muertos como estatuas de sal. No importa, cada 8 días lo mismo, cada semana lo mismo, la rutina, lo mismo, pero hay vida espiritual en nosotros, hay fuego en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? Y lo va a decir claramente. Fíjense bien, ahorita se está preparando comida. A lo que yo entiendo, 3 personas deben de estar ahí nada más. Así me dijeron las cocineras. Si hay más de 3 personas, es que los que están ahí no quieren estar en el servicio. ¿Sabes por qué? Porque están muertos espiritualmente y no quieren tener vida. Lo hablo claro. Lo hablo claro. Tú imagínate que hay comida. No has comido por una semana y vas y te formas para que te den comida. Y estás diciendo, no, mejor me voy. Sigues con el hambre y te mueres de inanición. Así hay muchos cristianos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Porque no quieren alimentar su alma. Hablo de este lugar, hablo de este lugar. Y yo lo digo claramente. Si alguien viene y no quiere estar en el servicio, mejor no vengan.
No dependo de la gente, yo dependo de anunciar la palabra de Dios. A mí no me hacen el favor, ni a Misael, ni al predicador en turno. Venimos porque necesitamos de Dios, porque tenemos hambre de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Fíjense bien, es mi carga y mi responsabilidad que ustedes se metan, igual que yo, que nos metamos con Dios. Que nos metamos con Dios, literalmente. Suena fuerte, pero ustedes que nos visitan, para que vean que aquí creemos en el mover del Espíritu Santo, en someternos a Dios y a su palabra, alimentarnos de Él totalmente. Caminan estas gentes y empiezan a entrar a Jerusalén. ¿Se imaginan ustedes lo que la gente empezó a ver? El miedo, el espanto. Aquel estaba muerto, yo fui a su funeral, aquel yo fui cuando lo enterraron, aquel esto y lo otro. Estaban todos espantados. ¿Sabes qué? Los muertos estaban dando testimonio de la resurrección de Jesucristo. Y ahora los vivos, ¿de qué testificamos? ¿De TikTok? ¿De los memes? ¿De entretenimientos sonsos? Perdóname. Pero no estamos testificando de la resurrección de Jesucristo. Qué importante es eso. El que cree en la resurrección de Jesucristo cree en que tiene vida eterna. Es un privilegio que tenemos tú y yo. Rápidamente me sigo para no cansarles a ustedes. Hechos capítulo 2, verso 1. Aquí estoy terminando. Hechos capítulo 2 y verso número 1. Libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 1, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, esto es 50 días después de la resurrección, estaban todos juntos en un mismo lugar, como aquí, estamos juntos. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento imperioso que llenó toda la casa donde estaban ellos, y se desaparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios hacer con su iglesia? Llenarnos de su Espíritu Santo. Llenarnos de su Espíritu Santo. Así hemos concluido otra emisión de tu programa Esdras Ministries. Si gustas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo vía WhatsApp 0190-9927-2425. Una vez más, 0190-9927-2425. O escríbenos correo electrónico luislaraserrano@yahoo.com.